bendecidos, ¿verdad? Es un privilegio que el Señor nos concede estar acá una semana de labor que ya terminó y un sábado que venimos a adorar al Señor, venimos a alabar su nombre, a bendecirle, a honrarle, a glorificarle. Es un privilegio hermoso de estar aquí. Les doy la bienvenida, que el Señor les bendiga en gran manera. Hay muchos asientos, sillas vacías. Sabemos que algunos están enfermos, el tiempo del pole, y afecta a muchos. En mi persona me afecta bastante, pero es parte de la naturaleza, que tiene que caer el pole porque la tierra lo necesita. Y entonces hay que cuidarlos bien, pero bueno, que el Señor nos bendiga. Y bueno, me tocó a mí este hermoso privilegio. Y le voy a pedir que se ponga de pie. Vamos a ir a la palabra del Señor en Juan 7. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Juan 7, 37 al 39. Gloria al Señor. Cuando ya lo tenga, me contesta con un amén. Bueno es nuestro Dios. ¿Cuántos estamos gozosos? Es bendecido, ¿verdad?, de estar aquí en la casa del Señor. Y la palabra del Señor se lee honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y la letra dice así. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El siguiente versículo. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El siguiente, hasta el 39. El último. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Me llevan a orar, me llevan en palabras del Señor, para que sea el Espíritu de Dios guiando en mi vida. Solo le he dicho al Señor que soy un instrumento, un barro en las manos del Señor, porque sin Él no somos nada, hermanos. Vamos a venir en palabras de oración. Oh Padre Celestial, gracias, mi Señor. Gracias por este momento, Señor, tan bendecido, Señor, que entonamos alabanza a ti, mi Señor. Cantamos esos cánticos de júbilo, de adoración, que nos llevaste a tu presencia, Señor. Dimos las ofrendas a ti, Señor. Oh, mi Dios amado. Usa mi vida, Señor, en este momento. Toma control de mis emociones, sentimientos, de todo, Señor. Como dijo María, Señor, he aquí tu sierva, a tus pies, Señor Jesucristo. Seas tú, Señor, usando mi vida. Esa palabra que tú traes en esta noche, sea primeramente para mi vida, Señor. Sea esa palabra tocando los corazones, Señor. Gracias, mi Señor. Gracias, amén y amén. Gloria a Dios. ¿Se puede sentar, hermanos? El tema que he traído en esta noche es la morada del Espíritu Santo. La morada del Espíritu Santo. Me tocó mucho porque estoy leyendo un libro y me impactó mucho. Y como le he dicho, la morada del Espíritu Santo. En la Biblia nos habla del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es parte de la Trinidad, es de la tercera persona. El Espíritu Santo es el que nos guía, el Espíritu Santo es el que nos da la dirección. El Espíritu Santo, como le digo, es una persona. Está el Padre, que con su amor inmenso mandó a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz. No le importó nada. Es ese amor tan grande que el Padre tuvo a cada uno de nosotros, que entregó a su único Hijo
es el Padre. Luego Jesucristo, el Hijo, que a Él no lo obligaron a dar su vida. Él la entregó voluntariamente. Y fue por esa gracia que ahora vivimos en el tiempo de la gracia, que por gracia somos salvos. Es Jesucristo y viene el Espíritu Santo, es el que nos consuela, el consolador. Cuando Jesucristo dijo que era necesario, que Él se iba a ir, para que iba a venir otro para darnos la consolación, para consolar nuestra vida. El Espíritu Santo es el que escudriña la mente de todo ser humano. Él sabe todo. Sabe nuestro levantar, nuestro sentar. El Espíritu Santo es aquel que cuando el amigo viene a la iglesia, Él es el único que toca el corazón para poder venir y recibir a Jesucristo como Salvador. Esa fe, ese es el Espíritu Santo. Él es el que le guía, Él es el que nos consuela. El Espíritu Santo es también que nos ayuda en las debilidades. Él es el que cuando tenemos problemas, dificultad, Él es el que nos da nos ayuda. Ese es el Espíritu Santo de Dios. Dice que el Espíritu Santo tiene emociones, sentimientos, que si nosotros no andamos conforme a la voluntad de Dios, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? El Espíritu Santo lo vamos a poner triste. Se va a entristecer el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermano, ya mora en nosotros. Desde el día que nosotros venimos y aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, el Espíritu Santo ya mora desde ese momento en nuestra vida. Dice que la morada del Espíritu Santo es la acción por la cual Dios toma la residencia permanente en el cuerpo de una persona que recibe a Jesucristo como su Salvador. Ese es el Espíritu Santo. Primer punto, la morada del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. La morada del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento fue diferente. ¿En qué sentido? Que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía a diferentes personas, puede ser reyes, sacerdotes o una persona común y corriente. El Espíritu Santo venía a la vida de esa persona. Voy a dar un ejemplo muy conocido de un hombre que hasta los niños lo conocen muy bien. Lo conocen bien. Si yo les pregunto a los niños van a decir quién es. Si yo les digo tenía el pelo largo, decir Sansón. Y ellos saben muy bien la historia de Sansón. Ese es un ejemplo primero que voy a ponerles de Sansón. Todos sabemos que Sansón fue escogido por Dios. Traía un don, un privilegio para poder venir a rescatar al pueblo de los filisteos que lo estaban oprimiendo. Ya era escogido desde el nacimiento. Dios había escogido a Sansón con un propósito. Dice en Jueces 14, 5, 6, dice así: y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timat, y cuando llegaron a las viñas de Tinat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Imagínese, hermano, viene un león acá y viene y me va a atacar, que me va a matar. Definitivamente a cualquier ser humano lo va a matar. No somos nada frente a un león feroz. Dice que venía ese león frente a Sansón. ¿Y qué sucedió? Y dice que y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón. ¿Qué sucedió? Quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y
y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Mire que cuando el Espíritu de Dios llegó sobre la vida de Sansón, Sansón fue diferente. Dios le dio ese don, esa fuerza, porque era único en ese tiempo. La fuerza que Sansón tenía para derrotar ese león era único. No había otra persona en el tiempo de Sansón. Era la fuerza que él tenía, era ese don que Dios le había dado con un propósito, pero tenía una condición. En el Antiguo Testamento había una condición que tenía que portarse bien. Y dice que era fuerte ese hombre, tiene talento. Dios, el Espíritu Santo da talentos, dones, habilidades, el don de predicar, el don de enseñar, el don de tocar instrumento, la batería, la guitarra, el don de cantar. Si yo me pongo a cantar, se van a ir, porque me encanta, o quisiera tocar el teclado, pero no puedo. Cada uno tiene ese don, ese talento que el Espíritu da a cada uno. Y el don y el talento de Sansón era esa fuerza extraordinaria que Dios le había dado. Vamos a ir en mismo Jueces 14, 19, lo que dice la Biblia, si me lo pueden poner, por favor. Y dice en el 19, y el Espíritu de Jehová vino sobre él de nuevo y descendió a Escalón y mató a 30 hombres de ellos, tomando sus despojos, dio las mudas de vestido a los que habían explicado el enigma. Mire, el Espíritu de Dios llegó sobre Sansón y ¿qué sucedió? Destrozó también a esas personas. Vamos otra vuelta, otro ejemplo. En el 15, 14, por favor. Jueces 15, 14. Gloria a Dios. Y dice aquí también de nuevo. Y así que vino hasta Leí los filisteos y salieron gritando a su encuentro. Pero el Espíritu de Jehová vino sobre él. Y las cuerdas que le estaban con sus brazos se volvieron como lino quemado, como fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. El siguiente, por favor. Y hallando una quijada de asna fresca, aún extendió la mano y la tomó y mató con ella a 1000 hombres. Mire la fuerza que tenía este hombre sobre su vida cuando el Espíritu de Dios llegaba a su vida. Pero ¿qué sucedió? Sansón tenía una debilidad. Era un poquito que le gustaban las muchachas. Le gustaban a él. Y ahí fue apagando. Se metió con una, se metió con otra. Y luego encontró, entre comillas, el amor. Él sabía, sus padres le habían dicho, no escojas mujeres de afuera, que mira, te van a llevar a seguir a otros dioses, pero él no quiso, como a veces pasa a los jóvenes o me pasó a mí, y buscamos afuera, pero Dios habla, le dijo, no, pero él escogió y se enamoró de Dalila, entregó su corazón, pero ella no lo amaba, ella amaba más el dinero. ¿Y qué pasó? Dice que pues se entregó a esa mujer, entregó todo, y ahí sucede que estando ya la mujer, como los filisteos lo querían atrapar, querían ver de dónde provenía la fuerza de este hombre, de Sansón. Y dice que le decía a Dalila, mira, quizás le decía, no sé, no dice la Biblia específicamente, mi amor, dime cuál es este secreto que tú tienes. Le sobaba quizás la cabeza, por favor. Y él le decía una mentira y no era así. Y luego otra, y ella con la astucia que a veces tenemos las mujeres, ella trató de engatusarlo hasta que llegó el punto que lo logró. Y él le dio el secreto. Según él estaba el secreto en la fuerza, le dijo que era nazareo de nacimiento y ya todos conocemos la historia, pero nosotros sabemos, la Biblia dice que no estaba ahí, que era cuando el Espíritu de Dios venía sobre la vida de Sansón, Sansón era
diferente, cambiaba, le daba esa fuerza. Era ese don que él traía. Ese es el ejemplo. Y vamos a ir en Jueces 16:20. Por desobediente Sansón, ¿qué sucedió? Y le dijo Sansón a los filisteos, sobre ti, y luego que despertó del sueño, fue cuando ya le había dado a Dalila el secreto, él se durmió y fue ahí en esto que está y le dijo, Sansón, le dijo Dalila, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras, porque las otras anteriores él había salido, porque él había mentido. Y esta vez él pensó que iba a ser lo mismo. Saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Ya no estaba el Espíritu de Dios con él porque él había desobedecido esa condición. Lo que Dios le había dicho de ser obediente, de seguir sus mandamientos, sus estatutos, sus ordenanzas, él no hizo. Él fue a lo contrario, desobedeció a Dios y el Espíritu de Dios se apartó de la vida de este hombre y le fue mal, que lo atraparon los filisteos, los ojos se los sacaron y le fue mal en la vida por desobediente. Tengo otro ejemplo para demostrar también que el Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento fue diferente, que es la vida de Saúl. Todos conocemos quién fue David, que fue el primer rey, que Dios escogió a Saúl como rey. Y él lo escogió y él empezó a gobernar, el rey Saúl. Y eso lo encontramos en 1 de Samuel 10:11 y dice así la palabra. Cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él. Dice, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro, mira, ¿no es ese el hijo de Cis? ¿No lo miras que ahí anda con los profetas también profetizando? Míralo ahí. Porque el Espíritu con poder descendió en la vida de Saúl y fue transformado y empezó a profetizar. Que la gente que lo había mirado desde antes se quedaron sorprendidos, maravillados de ver que quizás Saúl con poder, con denuedo, predicando y profetizando. Ahí. Ese fue cuando el Espíritu llegó. Pero todos sabemos lo que le pasó a Saúl también. Saúl fue tan desobediente con el Señor. Desobediente que cuando Dios le manda una orden a pelear con los amalecitas, él no obedeció. Dios le dijo, ve y mata a todos, tanto a las mujeres embarazadas, a los niños, ganado, todo le dijo que no dejara nada, hasta el rey. ¿Y qué sucedió? Él desobedeció, no hizo, agarró los ganados, lo más gordo, al rey no lo mató, lo dejó, lo desobedeció a Dios, hizo lo que él quiso, su voluntad. Si Dios le decía, Saúl, ve allá al sur, yo me voy para el norte, decía Saúl. Saúl es blanco, no, es negro, es lo contrario. Todo lo contrario. ¿Por qué? Porque era desobediente, fue desobediente con el Señor. Desobedeció la orden que Dios le había mandado y Dios lo desertó. Dijo que ya no quería más. No quiso más. ¿Y qué dice? En 1 de Samuel 16:14. Dice, y el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Y mire qué sucedió después. Y le atormentó un espíritu
malo de parte de Jehová. Se apartó la presencia, se apartó el Espíritu de Dios en la vida de Saúl y lo atormentó un espíritu malo, porque él no cuidó nada. Otro ejemplo, David. Todos conocemos esa historia del rey David. Uno conforme al corazón del Señor. Dice en 1 de Samuel 16:13, y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió, y en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Desde ese momento, cuando Samuel fue a la casa de su padre y ungió a David, era un joven, un muchacho, lo ungió, y dice que el Espíritu de Jehová vino sobre la vida de David. Ahí permaneció el Espíritu de Dios sobre la vida de David. Ese joven que era pastor de las ovejas, me imagino ver allá en el campo pastoreando las ovejas. Ya el Espíritu estaba en su vida desde que Samuel lo ungió, y David fue uno de los muchos de los salmos que encontramos, esos poemas, esos salmos tan maravillosos que encontramos, que nos anima, nos da fuerza, nos alienta. Muchos salmos hermosos que David escribió, fue por medio del Espíritu de Dios, el medio del Espíritu Santo. Cuando dice, quizás allá andaba él y dice, los cielos, y miraba arriba, los cielos cuentan la gloria de Dios. Él maravillaba la naturaleza, él maravillaba toda aquella hermosura, todo lo que Dios había creado. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios estaba sobre la vida de David. La presencia del Señor estaba sobre este hombre. Estaba ahí la presencia de David. Él ya le entregaron el reino, todo. Él fue a guerra, peleó y todo, y ya llegó el momento de descansar. Y en ese momento de descanso, que él tenía que estar allá en la guerra peleando, ¿qué sucedió? Sucedió algo, que le llegó una tentación. Pero ¿por qué? Yo digo, ¿por qué le llegó a eso a David? Quizás yo me imagino, David dejó de cantar con el arpa, de adorar al Señor, de exaltar a Dios, de glorificar al Señor. Y fue apagándose David, como a veces nos sucede, como nosotros cristianos, que a veces si no oramos, ¿qué sucede? Vamos apagando. Si dejamos de venir a la iglesia, el cuerpo se acostumbra. No fui el domingo, otro domingo, ¿qué hace? Otro sábado. El cuerpo esta carne es tan terrible. Sí, se queda ahí conforme, ay, qué rico en cama. Se acomoda la carne. Y David le sucedió, se acomodó, estuvo ahí él tranquilo. Y le llegó una tentación muy grande, porque como no estaba él, ya se había apartado de orar, de ayunar, ya no ayunaba, ya no leía la palabra de Dios, le llegó una tentación. Voy a abrir un paréntesis. Me acuerdo cuando estaba pequeña, allá en la iglesia, el pastor contó algo. A los jóvenes, yo estaba joven en ese tiempo, y había unos convertidos nuevos. Y le dice el pastor, miren, hermanitos jóvenes, ustedes son recién convertidos, tengan cuidado, porque el diablo es astuto, los va a engañar. No se deje engañar, mentir, porque anda ahí queriendo destruir. Tengan cuidado, le dice al jovencito ahí enseñando. Y luego dice el pastor que se fueron en el bus. Allá soy del Salvador, el bus, no sé, en México también le dicen así. Y allá ya ves que hay mucha gente, y uno va agarrado de ahí, y va en el bus. Y le dice el pastor al jovencito, hermanito, le dice, mire,
tenga cuidado, les. ¿Y por qué? Le dice, ahí está el diablo. Ahí está el diablo, tenga cuidado. Y el joven recién convertido le dice, ¿a dónde, pastor? Esa que está ahí, le dice, con una falda bien cortita. Y bien, usted sabe cómo se viste. Ah, no, pastor, le dice jovencito, si es él el diablo, yo me voy con él también, le dice. Mira, hermano. A cerrar, dice, David estaba lo mismo, le sucedió. Se va a la terraza y mira a esa mujer hermosa, bañándose. Le llegó la tentación. Si él estaba en la carne, ¿qué sucedió? Se fue con el diablo. Como el hermanito. Hermanos, David le pasó eso. La mandó a llamar, cometió pecado con ella. ¿Y qué sucedió? Quedó embarazada. Y la muchacha Betsabé le manda a decir, rey, quedé embarazada. Y él no, pues para ocultar el pecado, manda a llamar a Urías, pobrecito. Y quería a él que él fuera el papá. Y él no quiso acostarse, no quiso. Y pues, ¿qué sucedió? Él, para tapar, para ocultar el pecado, mandó a matar al pobre Urías. Ya todos conocemos esa historia. Lo mandó a matar. Y ahí más, él pensó que Dios no iba a saber, pero como sabemos que Dios conoce todo. Todo conoce, y llega el profeta Natán y lo enfrenta y le dice lo que él había hecho, todo lo que él había hecho. Y dice que David, ahí escribió el Salmo 51, 11, y dice que él lloró. Me gusta que David, él aceptaba sus errores. Él no decía por culpa de ella, como dijo a Eva o a Adán, siempre buscaba un culpable. Él no, él aceptaba sus errores. Y dice el Salmo 51, 11, dijo David, lloró amargamente. Yo me imagino ese llanto de este hombre. Y dice, no me eches de delante de ti. No me quites de mí tu Santo Espíritu. David sabía que el Espíritu se le iba a ir por ese pecado, porque había condición. Y él por eso lloró amargamente, que lo perdonara, y le dice que no le quitara de él su Santo Espíritu, la presencia de él, que no se la quitara. Mire el ejemplo, pagó caro todo lo que hizo. Todos sabemos, un hijo le violó a su hija, el otro se le reveló, muchas cosas sucedieron. Murió el hijo del pecado, de la fornicación, lo que cometió con Betsabé, murió también. Sufrió David, pero él anheló, lloró que no le quitara su Santo Espíritu, Dios. Hay muchos ejemplos del Antiguo Testamento. Tenemos también a Amasaí. Era un simple hombre, común y corriente, un guerrero, que esto se encuentra en Primera de Crónicas 12, 16, 8, y dice, asimismo algunos de los hijos de Benjamín y de Judá vinieron a David al lugar fuerte, y David salió a ellos y les habló diciendo, si habéis venido a mí para paz y para ayudarme, mi corazón será unido con vosotros. Mas si es para entregarme a mis enemigos sin haber iniquidad en mis manos, véalo el Dios de nuestros padres y lo demande. Ahí dice, entonces, mire bien, siempre el espíritu vino sobre Amasaí, jefe de los 30, y dijo, por ti, oh David, contigo, oh hijo de Isaí, paz contigo y paz con tus ayudadores, pues también tu Dios te ayuda. David lo recibió y lo puso entre los capitanes de la tropa. Mire ese ejemplo también. El último ejemplo del Antiguo Testamento,
un sacerdote, un profeta. Esto se encuentra en Ezequiel 11:5. Como también este sacerdote, este profeta, habla mucho del Espíritu Santo. Él recibió muchas visiones, muchas hermosas visiones que el Espíritu Santo le hizo mirar al profeta y a este sacerdote Ezequiel. Dice, y vino sobre mí el Espíritu de Jehová y me dijo, di así ha dicho Jehová, así habéis hablado, oh casa de Israel, y las cosas que suben a vuestro espíritu, yo las he entendido. El Espíritu de Dios vino y le dio esa fuerza, ese poder al profeta Ezequiel para poder enfrentar al pueblo de Israel porque estaba en una idolatría. Le habló con denuedo. Es cuando el Espíritu de Dios llegó en la vida de este profeta y él miró tantas visiones hermosas, como le digo, hermosas visiones que él pudo recibir pues, por medio de su Santo Espíritu de Dios. Mire qué hermoso, hermoso como es, pero en el Antiguo Testamento, como le digo, fue diferente, que venía y había condiciones, se portaban mal, el Espíritu se apartaba de la vida de ellos. Entro a mi segundo punto. Dice, la morada del Espíritu Santo hoy en el Nuevo Testamento, ahora en día. La morada del Espíritu Santo es diferente, hermanos. Es muy diferente ahora en día. Dice, en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo mora, como le digo, mora. Cuando aquel amigo viene al altar y dice, yo habla con su boca, confiesa que Jesucristo es su Salvador, que le perdona sus pecados. Desde ahí el Espíritu Santo mora en esa persona, porque la recibe con fe. Recibe y ya mora el Espíritu de Dios. Y dice que es el Espíritu, él mora, pero es incondicionalmente. Incondicional. Como madre, como padres, nosotros, un ejemplo, damos al amor a nuestros hijos incondicional. Si son los hijos se portan bien o se portan mal, nosotros queremos lo mejor para ellos, ¿verdad que sí? Lo queremos lo mejor. Si el hijo está rebelde y se aparta de los caminos de Dios, nosotros oramos. Ese es un amor incondicional que damos. Y dice que el Espíritu Santo es incondicional. El Espíritu Santo, ahora en el Nuevo Testamento, Él mora en nuestra vida para siempre. Él está aquí. Lo que David lloraba, que no le quitara Dios su Espíritu, nosotros lo tenemos. El Espíritu mora en nuestra vida. Es un regalo de Dios que no lo merecíamos, pero ese es el regalo, es un precio que Jesucristo pagó en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, por su gracia. Ese Espíritu está en nosotros, incondicional. Dice en Juan 14, 15 al 17, si me amáis, si nosotros amamos a Dios, guardemos sus mandamientos, portémonos bien, andemos caminando en rectitud, en obediencia. Tenemos que caminar con rectitud. Y dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros, para siempre. Para toda la eternidad, el Espíritu de Dios mora en nosotros. Él está aquí en nuestra vida, pero depende de usted y de mí. Si dejamos dejar el Espíritu, ponerlo triste, apagar el juego de Dios, depende de nosotros. Si lo apagamos, el Espíritu mora en nuestra vida. Está ahí. Dice, y el Espíritu de verdad, el cual
el mundo no puede recibirlo. Allá afuera no reciben el Espíritu de Dios. No lo reciben, no creen. Lo que nosotros sí creemos, lo que nosotros sí por fe venimos, el mundo allá no le conoce. Porque no le ve. Dice, y no le conoce. Pero nosotros sí lo conocemos. Amén. Porque mora con vosotros y estará con vosotros. Él mora con nosotros y va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el día que Jesucristo nos lleve y seamos glorificados con Él. Qué hermoso, qué precioso regalo que el Señor nos da, pero tenemos que cuidarlo. Tenemos que buscarle a Él. El Espíritu Santo viene al corazón de los creyentes después que Jesucristo fue glorificado. Antes no, sino que cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario y dio su vida y derramó su sangre y hizo su voluntad del Padre y murió. Después resucitó, y fue ascendido y que le miraron irse. Después el Espíritu de Dios, dice en Hechos, que el Espíritu de Dios llegó en la vida, fue de la vida de aquellos creyentes. Y después Pedro predicó con denuedo aquella predicación con poder, porque el Espíritu de Dios estaba en la vida de Pedro. Predicó ese gran sermón que dio Pedro. ¿Y qué sucedió? Muchas almas, 3,000 personas se convirtieron a Jesucristo. No fue por la predicación de Pedro. No fue porque Pedro predicaba bonito. No fue porque Pedro tenía elocuencia, gracia por predicar. No, fue por el Espíritu Santo que tocó los corazones a esas personas. Él es el único, el Espíritu de Dios es el único que toca las vidas. Él es el único, hermano, que toca los corazones. Dice en Juan 7, 37, 39, el mismo que leímos al principio. Y en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga y beba. El que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Mire qué precioso. El que tiene sed, que venga a tomar de esa fuente. Que busquemos de la presencia del Señor, que anhelemos, como dice en el Salmo, como el siervo brama por las corrientes aguas, así mi alma tiene sed del Dios, del Espíritu de Dios. Él es el único que nos va a ayudar para salir adelante. Él es el único que nos ayuda en las debilidades, en las tribulaciones, cuando tenemos problemas grandes y las personas de afuera que no conocen a Dios y dicen: bueno, esta hermana, ¿qué le pasa tantos problemas? Y la veo feliz, gozosa. ¿Por qué? Porque es el gozo del Señor en nuestra vida. Es el Espíritu de Dios que está en nuestra vida. Él es el único que nos ayuda. Es la presencia de su Espíritu Santo. Hermoso regalo de Dios. Tenemos que cuidarlo, porque Él está aquí morando en nuestra vida. Tenemos que cuidarlo y anhelar más ese gozo, anhelar más esa llenura, que nuestra copa esté siempre rebosando, que ese aceite esté siempre en nuestros corazones, siempre. Amén. El Espíritu Santo entra en el cuerpo del creyente y lo habita como su propio templo. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Dice en 1 Corintios 3, 16, 17: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno
destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Santos somos, el cuerpo aquí, somos morada del Espíritu Santo, somos el templo y tenemos que no hacer lo que el mundo hace, porque vamos a contristar el Espíritu. Somos el templo sagrado de Dios. En Romanos 8:9 dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Aquella persona que vive según la carne, ¿cuáles los frutos de la carne? Vamos a ir en Gálatas 5, 19, 21, si me lo ponen por favor. Y los que viven según la carne no van a agradar a Dios. Gloria al Señor. Gálatas 5, 19, 21. Y dice, miren los frutos de la carne. Los que viven según la carne, el Espíritu no mora en esa persona porque vive en la carne. Dice, y manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, el que continúa, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que practican todo eso, el Espíritu de Dios no mora en ellos, hermanos. No mora. Hay odio, envidia, celo, contienda, gritería, enojo, hechicería, fornicación, adulterio. El Espíritu de Dios no mora en la vida de esas personas. Y luego en el 8 de Romanos, el 9, perdón, dice, mas vosotros no vivís según la carne, mas nosotros los que creemos y hemos aceptado a Jesucristo y el Espíritu de Dios mora en nuestra vida, tenemos que tener esto. Allí mismo en Gálatas, por favor, 19 al 21, el que continúa el versículo. Mas vosotros no vivéis según la carne, sino según el Espíritu. Eso es el fruto del Espíritu. Hermano, yo creo que muchos miramos en Facebook tantas cosas. Y a veces mi esposo dice, mira un desorden a veces en las iglesias. Demasiado. Bueno, el versículo, por favor, me lo pone en Gálatas, el 21, los frutos del Espíritu. Dice, el 22, perdón. Mas el fruto del Espíritu es que amor, gozo, paciencia, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué no hay ley? Porque todas estas cosas a Dios le aprueba, Dios le agrada todo esto. Todo eso le agrada. Hermano, un creyente que dice que Jesucristo que aceptó a Jesucristo y el Espíritu de Dios mora, ¿será que un creyente que odia tiene a Jesús, tiene el Espíritu de Dios en su corazón? Que no ha perdonado, que odia, hay rencor en su corazón. No ha perdonado o no ha olvidado el pasado atrás.
No es fácil perdonar, pero tenemos que perdonar. Nosotros como creyentes, el amor de Dios tiene que reflejarse. No tengo que andar un rótulo de aquí y decir soy cristiano. No, los frutos van a hablar por nosotros que somos cristianos, que Jesucristo está en nuestro corazón, que el Espíritu de Dios mora en mi vida. Yo tengo que dar frutos de amor, no tengo que odiar. Un creyente no tiene que andar murmurando o con chisme. Un creyente no tiene que tirarle una piedra al otro hermano. No, hermano. Tenemos que, el amor tiene que estar, la bondad, la paz, la misericordia que reine en nuestra vida. Que es eso que a veces hay hermanos que enojados, que hasta se levantan y le pegan al pobre perrito, hasta con el perro andan enojados, molestos, se enojan. ¿Cree que el Espíritu está en ellos? No, es la carne, andan carnalmente, porque ya no oran, no buscamos de Dios. Tenemos que vivir agradando a Dios, al Espíritu del Señor. Que el Espíritu de Dios mora en nuestra vida y tenemos que reflejarlo con esos frutos de tener esa paciencia, esa bondad. Concluyo con esto. Tenemos que ser como Jesucristo. Él fue el mejor ejemplo de amor, de compasión, de ternura. Él fue el mejor ejemplo para que nosotros aprendamos, tener, como dijo un día el pastor, los rasgos de Jesucristo. Que esta carne esté yo menguando y que Jesucristo crezca en mí. Ser diferente, que el mundo diga, sí, ella es cristiana. Se refleja los poros, el fruto del Espíritu mora en aquel creyente. Pero si no dice, no, para ser como ese hermano, yo mejor no voy a la iglesia. Porque esos frutos de odio, hay odio en sus corazones. El Espíritu no va a morar en la vida de aquel creyente. Le voy a pedir que se ponga de pie. Vamos a ir en Romanos 8, 16, si me los ponen por favor. Romanos 8, 16, y con esto termino. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos, ¿qué? ¿Somos hijos del diablo o de Dios? De Dios. El siguiente. Gloria a Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados un día cuando Él venga por esta iglesia pura, santa, sin mancha, sin odio, sin rencor, sin resentimiento, sino que el amor, la paz reine en nuestra vida. Oh, vamos a venir en palabras de oración. Oh, Padre Celestial, oh, Espíritu Santo, ayúdanos, Señor, esos frutos que están, Señor, reflejarlos, el amor, Señor, la paz, Señor, ser bondadosos, Señor. Ayúdanos, Señor, a esta carne, Señor, a odiar, Señor, esa carne, los deseos de la carne, Señor. Ayúdanos, Señor, enséñanos, Señor Jesucristo, a ser como tú. A reflejar, Señor, a caminar como tú caminaste, a ser ejemplo, Señor, a ser ejemplo en nuestras vidas, Señor, ejemplo en mi casa, en el trabajo, Señor, no solo aquí en la iglesia, sino donde quiera que andemos, Señor. Oh, Espíritu Santo, seas tú redarguyendo nuestros corazones, seas tú, Espíritu Santo, tocando nuestras vidas, ayudándonos, Señor. Te amamos, te adoramos, te exaltamos, Rey glorioso.
Maravilloso eres tú, Señor. Tú reinas, tú permaneces para siempre, por la eternidad. Oh, gloria a Dios, aleluya. Grande eres, Señor. No hay otro como tú, mi Dios amado. Eres el único que reina por la eternidad, por los siglos de los siglos. Gloria a ti, mi Señor. Te alabo y te glorifico. Dele un fuerte aplauso al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Gloria a Dios, aleluya. Grande es nuestro Dios. Hasta aquí ha llegado este tiempo y cedo el tiempo al pastor. Que el Señor le bendiga.